Pues ahora sí, también damos la bienvenida a quienes se encuentran en las redes sociales a través de Facebook, escuchándonos y damos inicio formal a este ciclo de webinars gratuitos UNICEPES 2025 en su cuarto ciclo. Sean bienvenidas y bienvenidos desde el primero, es decir, el día de hoy hasta el próximo lunes 8 de diciembre. Estaremos abriendo este espacio gratuito de formación para aprender juntos, compartir y crecer nuestro conocimiento. Nos alegra profundamente contar con su asistencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave del mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión y también ya sea desde Zoom o desde la plataforma de Facebook Live. E invitamos particularmente a quienes ya se encuentran en la transmisión de Facebook, bueno, pues que accedan al enlace que ya está en la publicación y bueno, puedan acompañarnos directamente aquí en la plataforma de Zoom. También pues para garantizar la constancia de asistencia a este evento. Les recordamos que las constancias se enviarán únicamente a quienes permanezcan 80% de la sesión y al ingresar a Zoom, su asistencia va a quedar registrada de forma automática, por lo que no va a ser necesario ni llenar ningún otro formulario adicional. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de la doctora Karina Aires Krause Martínez, quien impartirá el webinar titulado Indicadores sociales para la sostenibilidad en la industria extractiva. Esta sesión abordará temas como cómo medir y gestionar el desempeño social en proyectos extractivos, combinando métricas objetivas y percepciones comunitarias para obtener licencia social, generar confianza, prevenir conflictos y fortalecer la legitimidad. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Karina Aires Krause Martínez y le cedemos el espacio para que pueda dar un primer saludo a nuestros asistentes esta tarde. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos y agradecerles por conectarse y conocer un poquito más, ¿cierto?, de lo que hacemos en términos de sostenibilidad en algunas universidades públicas, específicamente de Chile. Muchas gracias, doctora, por este primer saludo a toda la audiencia. Bueno, pues una vez pasado este saludo, bueno, pues daremos inicio formal a esta actividad y me permitiré dar lectura a la amplia trayectoria de la doctora Karina. Ella es académica, cuenta con un diplomado en Educación en Derechos Humanos y Universidad, magíster en Dirección de Empresas con mención en Negocios Internacionales por el Departamento de Administración y Auditoría de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad del Bío Bío en Chile. Además, orgullosamente es doctora en sostenibilidad en la línea de investigación en políticas ambientales y sostenibilidad por esta Casa de Estudios UNICEPES en México. Cuenta con 15 años de experiencia docente, donde ha liderado durante 12 años consecutivos el Seminario de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Actualmente participa en el Pacto Global, apoyando a una red de 50 empresas asociadas desde hace 4 años. Además, es miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial y de Empresability. Ha colaborado en la actualización del Plan de Estudios de Ingeniería, guiando estudiantes en sus prácticas y tesis de pregrado durante más de 15 años. También ha sido relatora para la incubadora de la universidad y ha impartido clases en el Diplomado de Derechos Humanos y Función Pública. Sin más preámbulo, es para mí un gusto dar la palabra a la doctora Karina Aires Krause Martínez con la conferencia Indicadores Sociales para Sostenibilidad en la Industria Extractiva. Adelante, doctora.
Muchas gracias. Vamos a compartir entonces. Les voy a presentar eh, lo que yo hice, digamos, en este estudio. Lo hicimos en conjunto con una alumna tesista. Esto fue el año 2024, efectivamente, ¿cierto? Y el estudio se llama Propuesta de una hoja de ruta basado en criterios del modelo RCIES, el modelo RCIES, ¿cierto? Que mide lo que es campo sustentable, y ODS para un campo sustentable en una universidad chilena. Principalmente nuestro objetivo, ¿cierto?, era desarrollar una hoja de ruta denominada campo sustentable, ¿cierto?, a partir, digamos, de lo que era el sistema de gestión socioambiental llamado RCIES, para la sensibilización y la conservación del entorno natural, garantizando los mejores niveles, ¿cierto?, de convivencia en la comunidad de la Universidad del Biobío. La Universidad del Biobío se encuentra en la región del Biobío, efectivamente en Chile, ¿cierto? Y es una universidad estatal y hoy en día es birregional, se encuentra en dos regiones. Dentro de esas dos regiones es la única universidad estatal que efectivamente está, ¿ya? Esa, digamos, es diríamos como la diferenciación de otras universidades que existen en la región del Biobío, que hay muchas universidades. Es la región que tiene más universidades en Chile. Y dentro de los objetivos específicos, ¿cierto? Teníamos que estudiar los conceptos de sustentabilidad, un poco saber, ¿cierto?, lo que era un campo sustentable, también la gestión de los stakeholders, porque es importante, ¿cierto?, saber cuáles son los grupos de interés en los cuales nosotros vamos a profundizar y conocer estos temas, ¿cierto?, con respecto al modelo RCIES, ¿ya? Y luego categorizar, darle enfoque a esas determinantes para la aplicación del RCIES. Y luego, bueno, nuestros resultados, ¿cierto?, debieran haber sido hacia generar, ¿cierto?, y diseñar una hoja de ruta al RCIES para la universidad. Y luego hicimos algo aparte, ¿cierto?, que es relacionar los indicadores de ODS, ¿cierto?, presentes en la institución, o sea, con nuestros resultados, ¿cierto?, ver si en este caso se cumplían algunas ODS. Con el marco teórico, ¿cierto? Fuimos principalmente a ver la relación que existe entre todas estas variables, ¿cierto? Lo que, que estudiamos, en este caso, ¿cierto? Las universidades, cómo se han ido integrando actualmente a lo que es entender un poco el concepto de sustentabilidad, ¿cierto? Ha pasado desde, no sé, tiene una evolución en realidad el concepto, parte de la responsabilidad social, después luego a la responsabilidad social empresarial, luego de la responsabilidad social ha evolucionado o ha mutado un poco a lo que es la sustentabilidad, ¿cierto? Y luego de la sustentabilidad hoy en día la sostenibilidad. Entonces hay varios conceptos, ¿cierto?, que han ido como quizás, como decíamos, modificándose, ¿cierto?, para llegar hasta lo que es el desarrollo sustentable hoy en día, ¿ya? Algunas cosas de la sustentabilidad, ¿cierto?, para que se pudiera, digamos, aplicar, es ver cuál era el crecimiento sostenible, ¿cierto?, cuáles eran los recursos futuros, si esto generaba una prosperidad económica, ¿cierto?, además de, obviamente, mejorar la calidad de vida ya de las personas a través de lo que es el bienestar social, ¿cierto?, y la equidad. En esto, ¿cierto?, tenemos dos vertientes que son muy importantes y de ahí nace, ¿cierto?, a través de unir la universidad con la sustentabilidad a través de lo que es el campo sustentable, que hoy en día en Chile hay varias universidades en las cuales ya lo están aplicando a través de lo que es el modelo RCIES. Existe también un red de campos sustentables en la cuales están varias universidades y bueno, muestran sus prácticas, hacen actividades, se generan congresos, ¿cierto? Se invita a la gente, digamos, de las mismas universidades a mostrar o digamos, a, a demostrar, ¿cierto?, que se están haciendo cosas en las universidades, ¿ya? Y todo esto en general se hace el modelo RCIES, que el modelo RCIES es el que es certificable, ¿ya? Y que se va demostrando a través de distintas dimensiones, en los cuales no es tan fácil. Es un modelo que Arroyo, un autor, ¿cierto?, generó, y luego de ese, digamos, de ese modelo que él generó, las universidades
comenzaron, ¿cierto?, a utilizarlo, ¿ya? A través de esto se ven los programas académicos, lo que es la educación ambiental, luego la parte de extensión, que es muy importante para las universidades, ¿cierto?, lo que es la vinculación con el medio, las prácticas sustentables, ¿cierto?, y la participación comunitaria. Dentro de esto, como nosotros quisimos agregar, ¿cierto?, y ver si efectivamente se relacionaban con las ODS, fuimos a lo que era el marco global de las ODS, ver la investigación en la cual, ¿cierto?, se podía trabajar con las ODS, y el fomento a la colaboración, que era muy importante en esto para ver si se puede practicar las ODS, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar inmediatamente lo que es la investigación empírica, porque creo que la parte teórica uno la puede aprender, la puede leer en cualquier parte, ¿cierto? Es más que nada como una guía para que ustedes vean el proceso, digamos, el que nosotros seguimos. Pero aquí en lo que es la investigación empírica, ¿cierto? Hicimos una delimitación temporal con respecto a tomarlos desde el año 2019 al 2023. Ese fue como el ámbito de estudio que nosotros, a través de documentación, ¿cierto? La página web, todo lo que hacía la universidad, fuimos estudiando cada uno de esos documentos y las actividades, ¿ya? Y bueno, el universo de estudio es la Universidad del Biobío, pues solo tomamos la sede de Concepción, no tomamos la otra región, ¿ya? En este caso, el instrumento, ¿cierto? Que es el modelo RECIES, tiene 5 categorías, ¿ya? Categorías que es gobernanza y seguimiento, cultura sustentable, academia, gestión del campus, vinculación con el medio y responsabilidad social, ¿ya? O sea, está aquí lo que es la responsabilidad social, ¿ya? Dentro de esas categorías, ¿cierto? Tiene una cantidad de subcategorías, ¿cierto? Que son 21 subcategorías, tiene 53 indicadores y subindicadores que nosotros propusimos a través de lo que entrega el modelo. Ya uno tiene que ir como clasificando según, digamos, el tipo de universidad, si es privada, si es pública, ¿cierto? Y más o menos las actividades. Se propusieron 85 subindicadores. Y todo esto, ¿cierto? Obviamente desarrollado a partir del modelo RECIES original, ¿cierto? Nosotros no tomamos ningún otro modelo que fuera de otra universidad con los cuales lo están, ¿cierto? Aplicando, sino que fuimos al modelo original de Arroyo, que es el autor, que se generó el 2021. Esto es súper nuevo en realidad, ¿ya? Y luego, bueno, aquí tenemos lo que es la gobernanza, ¿cierto? Y seguimiento, que es la primera dimensión que habíamos visto. Si ustedes ven, hay una cantidad digamos, de puntajes, ¿cierto? Que nos dan, digamos, por dimensión o por subcategorización, ¿cierto? Primero, aquí en gobernanza y seguimiento es bastante largo, ¿ya? Está lo que es coordinación, lo que está participación, planificación, estrategia, reportabilidad y transparencia. Por lo menos, si ustedes se fijan, aquí hay varios que están marcados en amarillo, que es lo que simplemente no se cumple en lo que nosotros en ese momento, ¿cierto? Revisamos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan que el puntaje de gobernanza y seguimiento, el puntaje total es de 19,1, ¿ya? Nosotros obtuvimos 7,11, ¿ya? De esos 19. Entonces, en lo que es coordinación, la primera parte son 6,92 puntos, nosotros tuvimos la mitad, un poquito más, 3,46, ¿ya? Em, si bien lo que es coordinación habla principalmente lo que es la vinculación con las instituciones de educación superior, ¿cierto? Lo que es diversidad sexual y perspectiva de género, lo que es, en este caso, existencia de instancias de coordinación que existan, que aquí, si ustedes ven, esas dos están, la vinculación y la existencia de instancias de coordinación, políticas de inclusión no está. En lo que es participación, el puntaje es 2,3, el esperado fue de 1,725, ¿ya? ¿Y qué es la participación? Entre todos los stakeholders, ¿ya? De la comunidad universitaria, en este caso los académicos, los colaboradores, los estudiantes, lo local, ¿ya? En lo local se habla, digamos, la comunidad externa como los vecinos, ¿cierto? Las poblaciones aledañas, los barrios, ¿cierto? Las autoridades que están
los colegios, ya, las organizaciones. En lo que es planificación y estrategia, el puntaje es de 7,7, se obtuvo un 2,88, ¿ya? Y aquí va lo que es el compromiso institucional, lo que es los planes o estrategias con respecto, ¿cierto?, a lo que es un campo sustentable, las políticas de sustentabilidad, ¿cierto? Y bueno, el que no se cumple mucho son los planes o estrategias. O sea, nosotros vamos a mirar un poquito más en detalle cada uno de estos, ¿cierto? Y la reportabilidad y transparencia son los acuerdos colectivos, las certificaciones de mejora de la sustentabilidad y la reportabilidad, que en este caso nosotros sacamos 0 puntaje, ¿ya? Si vamos a la primera parte, ustedes se fijan acá que está lo que es coordinación, ¿cierto? El primer ítem que nosotros vimos, y vemos que la vinculación sí se da, la universidad ha ido integrando programas como PASE. El programa PASE, fíjense, es una forma de integrar a las escuelas, ya sea especialmente, diríamos acá, escuelas públicas, ¿ya? De enseñanza media y enseñanza básica, pero principalmente enseñanza media. Se trata de que los alumnos que a lo mejor viven más lejos, ¿cierto? En localidades rurales, o que a lo mejor quizás piensan de que no pueden acceder a lo que es los estudios universitarios, la universidad lo que hace es contactar esas escuelas y hacer que los mejores alumnos puedan participar dentro de un ambiente universitario durante un año, ¿ya? Lo que hace el PASE es un programa de acompañamiento estudiantil, ¿ya? Entonces, ellos prueban cómo podría ser la universidad. Entonces, lo que hace es generar un vínculo con esos alumnos, esos estudiantes que finalmente cuando se da, ¿cierto?, ese examen que es para entrar a las universidades, ellos ya tengan decidido que quizás quisieran irse a, ¿cierto?, a nuestra universidad, ¿ya? Esa es una digamos, de las vinculaciones que tiene con instituciones de educación superior. Los diplomados también que se dan, hay un diplomado que se da entre 3 universidades actualmente para reforzar lo que es el capital social y se formaron, digamos, a partir de conversaciones y vinculación, ya que muchas veces no tenemos lo que es la masa crítica dentro de una misma universidad o de una facultad. Entonces se buscó unir fuerzas, digámoslo así, ¿cierto?, con distintas universidades y generar este diplomado que se hace en cada una de las sedes durante un año. Y luego tenemos ya los programas de intercambio que casi todas las universidades del mundo, o por lo menos en Latinoamérica, ¿cierto?, tienen programas de intercambio de alumnos, intercambio, o sea, movilidad estudiantil que se les llama, ¿cierto? O intercambio, digamos, en este caso también de docentes, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que se declara, porque en este caso, ¿cierto? Nosotros fuimos viendo si se declara o no se declara, si está en algún documento, si existe en una página web, si existen los correos, por ejemplo, ¿ya? Ahora, como lo que es diversidad sexual y perspectiva de género y además políticas de inclusión que van muy de la mano, ¿cierto? Quizás sí se han hecho capacitaciones, pero las capacitaciones nunca son para toda la comunidad universitaria, ¿ya? Entonces, no todos tienen acceso a esas políticas o perspectivas de género en sí o no las conocen, ¿ya? Entonces, hay una que se dio, que se diseñó y fue en junio del 2023, ¿ya? Por lo tanto, ahí está. Hoy en día, actualmente, sí se han ido generando esas instancias, sí se ha ido trabajando un poco más rápido, ¿cierto? Para ir generando, digamos, todos estos indicadores, ¿ya? Y la existencia, ¿cierto?, de instancias de coordinación. En este caso, sí hay hoy en día un programa, un proyecto que se llama Parque Urbano, que está ayudando un poco a la universidad, ¿cierto?, a integrarse en este ámbito de la sostenibilidad, ¿ya? En el año 2022 sí existía, por ejemplo, yo le digo sí existía porque hoy en día no está, teníamos un convenio con un municipio, ¿cierto? Y ese municipio lo que hacía era, tenía un punto verde, ¿cierto?, de reciclaje, que era muy bueno porque incluso toda la comunidad iba a la universidad, ¿cierto? Entraba a la universidad y generaba ese como quizás vínculo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? Principalmente en que
se hizo una nueva avenida y al hacerse una nueva avenida, a nosotros nos expropiaron una parte de la universidad, ¿ya? Entonces, donde estaba todo ese punto verde ya no volvió. Ahora, en esa instancia, ¿cierto? Todavía estamos esperando si vuelven otra vez, ¿cierto? A poner, digamos, el programa de reciclaje, ¿ya? Pero de que existió, existió, ¿ya? Luego lo que tenemos en participación, bueno, siempre va a haber participación de los stakeholders porque obviamente es una comunidad universitaria, ¿cierto? En donde los académicos tienen que participar en distintas instancias, actividades, ¿cierto? Seminarios, congresos, ¿cierto? Aniversarios de nuestras facultades, las semanas de la universidad, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? En cuanto a los funcionarios, también hay un área de recursos humanos específicamente, un departamento de bienestar para que participen todos los funcionarios. A través también se les dan capacitaciones, ciertos cursos, se desarrollan profesionalmente en estudios de posgrado, ¿cierto? Que la misma universidad les da la oportunidad para que puedan hacerlo, ¿ya? Y los estudiantes, bueno, ellos siempre participan en actividades que son que se han creado para específicamente para ellos, como son las ferias de emprendimiento, ya ferias estudiantiles. Hay un mercadito que se llama Mercadito Bebé, que es donde vienen las ferias rurales, ¿cierto? Y venden verduras y frutas y se ha llevado y ha tenido mucho éxito. Y bueno, siempre están los que ellos mismos participan, que son los aniversarios de sus carreras y de sus facultades. Pero localmente todavía no se ha creado la instancia, ¿cierto?, con la comunidad. Se ha costado mucho hacer alianzas con la comunidad, ¿ya? Por eso es que hay cero puntaje, porque tampoco hay evidencia y no se da tampoco en estos últimos tiempos. Lo que es la planificación estrategia, ¿cierto? En este caso tenemos lo que es el compromiso institucional, los planes de estrategia y las políticas de sustentabilidad. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que los planes de estrategia en este caso no hay una estrategia de sustentabilidad de la universidad. O sea, no está declarada, no está en un documento, ¿ya? Solo hoy en día se está trabajando lo que yo les decía ahí, el parque urbano, que el parque urbano sí se ha participado, ¿cierto? Sí se ha declarado para, digamos, la misma comunidad. Nosotros hemos tenido que ir contestando encuestas, participando en concursos de cómo se van a llevar a los lugares o cómo queremos que, por ejemplo, haya eficiencia energética o que existan, digamos, lugares más, parques más verdes, ¿cierto? O lugares, digamos, de esparcimiento o que haya gestión del agua, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, pero no precisamente porque la universidad lo haya hecho. Eso es parte de un proyecto de la gobernación regional de la región del Biobío, ya donde obviamente la gobernación es la que pone los dineros para que nosotros podamos generar ese parque urbano, ¿ya? Dentro de lo que es la reportabilidad y la transparencia, aquí no tenemos nada. O sea, no hay evidencia de acuerdos colectivos en la universidad, tampoco hay evidencia de certificaciones de mejora en lo que es la sustentabilidad. Todo se hace como, diríamos, voluntariamente, ya desde quizás un departamento, ya, pero todavía no logramos certificarnos en algo de eso, ¿ya? Lo último que se hizo en certificación fue el acuerdo de producción limpia, ¿ya? Que eso sí se generó recién el año pasado, ¿ya? Y por lo mismo, como no hay evidencia, solo hay un reporte que se hizo durante el 2014, ¿ya? Pero es un reporte de sustentabilidad que es bastante débil como para decir que podría tener proyección o desde ese año hacia lo que estamos hoy en día, ¿cierto? El año 2025. En cuanto a la cultura sustentable, ¿cierto? Que es la otra dimensión ya de los indicadores. En este caso tenemos colaboradores académicos, ¿cierto? Estudiantes, sensibilización y participación. La cultura sustentable es la dimensión más débil de este modelo RCIES para la universidad, ya una universidad pública que en realidad sí debería tener una cultura sustentable, porque ya llevamos muchos años en este ámbito, ¿cierto? Trabajando. Pero hay cosas que no se han dado en las universidades, quizás las universidades, ¿cierto?, tienden a ser un poco egoístas entre el departamento, entre unidades, ¿ya? Y quizás en eso el no ponerse de acuerdo
porque eso no quiere decir que no existan. Existen muchas instancias, pero que quizás no se valoran, ¿ya? O que quizás no se difunden como debe ser. En este caso, está demostrando que no existe una cultura sustentable, ¿ya? Y eso es un problema porque ya hay, digamos, un ámbito más bien estructural, ¿cierto? Un problema, un conflicto de cómo nosotros podríamos generar un modelo RCS si no tenemos una cultura sustentable, ¿ya? Y eso es en el ámbito incluso de la empresa, ¿cierto? Si no hay un ámbito de cultura sustentable, ¿cómo podríamos aplicar la sustentabilidad, ¿cierto? Menos en una universidad que tiene mucha cantidad de personas y muy diversa y de muchos rangos etarios, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que es colaboradores académicos, ¿cierto? No hay agentes de sustentabilidad que lo promocionen, no hay un programa de fomento de prácticas sustentables, no hay programas de inducción en la sustentabilidad, ¿cierto? Yo recién el año pasado comencé a hacer un módulo, bueno, son asignaturas, pero se le llaman integrales porque todos los estudiantes de la universidad tienen que tomarlo. Pero eso depende de las competencias que ellos vayan a seguir, porque cada uno sigue una competencia específica, ¿ya? Y esa introducción a la sustentabilidad recién nació, perdón, me equivoco, recién nació este año, ¿ya? El primer semestre en este caso, ya entre marzo, digámoslo así. Y es lo único que hay. Ahora, que pueda existir quizás como luces de la sustentabilidad en distintas carreras y facultades, puede que existan, pero no se comunican y no se dan a conocer, ¿ya? Entonces ese es el grave problema que podemos tener comunicacionalmente con esto, ¿cierto? Y los programas para promotores, menos, no hay promotores ni, solo que ahora con la red de campos sustentables, ¿cierto? Se estaba pidiendo una red de embajadores, ¿cierto? Que los alumnos fueran embajadores de sustentabilidad. No sé en qué quedó, no sé si realmente hubieron alumnos dentro de la universidad en que se hayan inscrito para ser embajadores de sustentabilidad, ¿ya? Y luego están los programas de los estudiantes, también agentes de sustentabilidad y actividades curriculares. En general, lo que se puede dar nace como espontáneamente de los estudiantes. No es que sea un programa extracurricular, ¿ya? Y es porque simplemente pertenecen a grupos ambientalistas o porque les gusta la naturaleza, ¿cierto? O porque siente que son conscientes, ¿cierto? Con el medio ambiente, se crean, digamos, estos grupos, ¿ya? Pero son grupos más bien informales, no reconocidos, digamos, por la universidad. Y la sensibilización, ¿cierto? Y participación, que son las actividades, ¿cierto? Iniciativas curriculares y la percepción de la comunidad es cero, ¿ya? Si seguimos con eso, tenemos los colaboradores académicos también, ¿cierto? Que son, estábamos diciendo que es agentes de sustentabilidad, programas de fomento de práctica sustentable, la inducción y los programas promotores, ¿cierto? En este caso, no existen porque no hay evidencia en que nosotros podamos decir que sí están y están los documentos y quién los practica, cuál es la facultad, ¿cierto? O cuál es el grupo de estudiantes que lo puede hacer o un grupo de investigación de profesores que lo haga, ¿cierto? No está, diríamos, como evidenciado como tal, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la parte estudiante, ¿cierto? Que también lo mismo, lo que agentes de promoción de, digamos, de la sustentabilidad, ¿cierto? Los programas curriculares en este caso, ¿cierto? No hay una implementación de estos programas o agentes de sustentabilidad, no están orientados hacia los alumnos que se comprometan en temas de sustentabilidad, porque si hay poco para elegir, obviamente, ¿cierto? Digamos, pobre la participación también de los estudiantes, ¿ya? Em, y luego las actividades extracurriculares, ¿cierto? Tampoco, obviamente, están dentro de lo que son los estudiantes. Y lo que es sensibilización y participación, ¿cierto? Son las iniciativas y la percepción. En este caso, tampoco hay procesos de aprendizaje con respecto a la sustentabilidad, ni tampoco la evaluación o la evidencia sobre cómo es el entorno hacia nuestra comunidad universitaria, ¿cierto? O si existe esa cultura de la sustentabilidad, ¿ya? Que es un poco más difícil. Luego tenemos la parte academia, ¿cierto? Que es la otra dimensión
o categoría, ¿cierto?, del modelo RCIES. En este caso está lo que es la formación, la investigación, la innovación y la transparencia, o la transferencia, perdón. Dentro de eso, ¿cierto? Nosotros vemos que están cero puntaje, ¿ya? No se obtuvo ningún puntaje porque no existen los cursos introductorios de la formación, tampoco hay programas de capacitación de lo que estamos hablando, ¿cierto? De la sustentabilidad. Los programas de posgrado tienen, sí podríamos decir, algunas partes, son módulos muy pequeños, ¿ya? Pero en sí, como llevarlos hacia el ámbito de la sostenibilidad, como tal, todavía no. Programas o carreras de pregrado en esto, por lo menos en la sede de Concepción, donde estoy yo, no está, ¿ya? En lo que es investigación, innovación y transferencia, ¿cierto? En los fomentos de investigación e innovación debe haber, ¿cierto? Pero para eso hay que hacer un análisis muy exhaustivo de toda la universidad, de todo tipo de investigación, ya sea, por ejemplo, investigaciones de tesis con respecto a estos ámbitos, ¿ya? Y eso habría que categorizarlo, ordenarlo. Entonces, si ustedes se fijan, el modelo es súper amplio y muy complejo. Por lo tanto, en 6 meses, obviamente nosotros no íbamos a alcanzar a revisar todo, cada uno de de estas subcategorías, ¿ya? Por ejemplo, los programas de apoyo, de difusión, de innovación, ¿cierto? De transferencia del conocimiento, ¿ya? Porque cada uno de esos es un área dentro de una universidad. Y luego en la formación, ¿cierto? Tampoco, porque decíamos que en todos teníamos cero, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay una evidencia de, por ejemplo, si existen cursos presenciales o que sean virtuales, ¿ya? Tampoco algún tipo de capacitación, al menos con, por ejemplo, de 16 horas de docencia. Uno debiera tener un programa de capacitación, ¿cierto?, en este ámbito, ¿ya? O programas de posgrado que integren la sustentabilidad, ¿cierto?, como competencia o como logros de aprendizaje. Y en este caso, ¿cierto?, lo que es integrar las competencias a los egresados, ¿ya? En cuanto a la innovación, investigación, ¿cierto? Y transferencia, tampoco tenemos eso, tampoco tenemos evidencia, perdón, de lo que son los programas de difusión relacionados con la sustentabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción que hay en la investigación versus lo que es innovación, ¿cierto? O cómo o está enfocado. Sí existen programas y fondos nacionales, ¿cierto? Que obviamente viene del gobierno de Chile, que hay un área, ¿cierto? Que toda universidad también la tiene, ¿cierto? Que es una dirección, ¿cierto? De investigación digamos, posgrado, ¿ya? En donde obviamente llegan todos esos concursos públicos para que uno pueda investigar sobre este ámbito, ¿ya? Pero podríamos decir que van solo hacia lo que son los investigadores o profesores, ¿cierto? Que están en esa área. Pero no todos ganan ¿cierto? Esos programas, no todos ganan con sus proyectos, porque vamos a, ¿cierto? Va a dar cuenta de que durante, digamos, en Chile es solo ese fondo, ¿cierto? Y ganarán unos cuantos, digamos, de distintas universidades, por lo tanto, tampoco es tan fácil, ¿ya? Entonces, la investigación interna, que obviamente es la universidad la que pone el dinero, ahí es un poquito más, diríamos, austera, ¿ya? Son pocos los, diríamos, concursos de proyectos de investigación internos que vayan enfocados específicamente a lo que es la sustentabilidad, ¿ya? Y menos lo que es innovación. E innovación se da a través también de un concurso público, más que nada del gobierno. Y en cuanto a la gestión del campus, ¿cierto? En este caso tenemos cero también, ¿ya? Y aquí ya es algo que también a ver, yo creo que tiene que ver mucho cuando las universidades son públicas, depende mucho de, cierto, los presupuestos que les da el Estado. Por lo tanto, más allá de ir desarrollando este ámbito, no lo pueden hacer porque tienen que cubrir otras áreas. Y esas áreas, ¿cierto? Son difíciles de, digamos, de solventar, ¿ya? Ahora, una universidad privada en Chile obviamente tiene aplicado todo esto, o sea, hay universidades chilenas privadas que el modelo RCIES está completísimo, ¿ya?
pero es porque el dinero está. Y aquí es un poquito más difícil. Por ejemplo, lo que es el agua, ¿cierto? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, gestionar el agua, ¿cierto? ¿Cómo gestionar el recurso hídrico, ¿cierto? O cómo reducir lo que es el consumo de agua, ¿ya? O, por ejemplo, generar una huella hídrica. Es muy difícil, ¿cierto? Hay programas. Fíjense que el otro día me enteré que sí existía un programa, pero es un programa que está tan escondido dentro de la universidad que simplemente nadie sabe que existe, ¿ya? En lo que es alimentación y compras, por ejemplo, bueno, hay un sistema de compras que todo se sube a un portal, ¿cierto? Como son públicas, todo tiene que pasar por un portal público, ¿ya? Ahora, la contratación del sistema alimentario depende de las ofertas, ¿cierto? Que se den, de cómo ganamos las concesiones, ¿cierto? Más que de cómo sea sustentable, ¿ya? O cómo contratamos bienes y servicios. No pensamos si es sustentable o no, solo lo contratamos porque es más barato, ¿cierto? Que dentro de las ofertas que habían era lo más económico, ¿ya? Y la mejora de los servicios, obviamente, sí se está trabajando hoy en día por la certificación de calidad, que son las ISO, ¿cierto? Las ISO 9000. Por eso se ha ido mejorando los servicios, ¿ya? Pero dentro de ello, ¿cierto? Todavía no se incluyen criterios de sustentabilidad, ¿ya? La biodiversidad de los espacios en la naturaleza, ¿cierto? En este caso, si hay una gestión sustentable, em, la universidad tiene un bosque completo, ¿ah? Casi al medio de la universidad hay un bosque, porque esa universidad compró esos terrenos cuando eran muchas vegas, muchos bosques, no había nada ahí, ¿ya? Entonces, cuando llegó la universidad, alrededor tampoco habían poblaciones ni barrios. Entonces, si todavía tiene mucho, digamos, tiene verde, digámoslo así, ¿ya? Y tiene un bosque completo, pero ese bosque ha estado abandonado por mucho tiempo. Nunca se pensó que podría ser un área de esparcimiento, de paseo dentro de la universidad, porque siempre estaba como ahí, escondido o con reja, ¿ya? Y hoy en día ya se está haciendo con el parque urbano, va a ser parte de la universidad, ¿ya? Ahora, si hay medidas que permitan conservar y proteger especies de flora y fauna, tampoco. O sea, recién como les decía yo, ¿cierto? Se está tomando conciencia de eso, ¿ya? Prácticas de manejo tampoco, programas de restauración de biodiversidad no existen, ¿ya? Lo que es el carbono, menos. Es lo mismo que la huella del agua, ¿cierto? Acá la huella de carbono no existe, no se ha medido, no se ha pensado en hacerlo tampoco, ¿cierto? Ni tampoco buscar cómo cumplir un compromiso con respecto a la huella de carbono, ¿ya? En cuanto a lo que es la construcción, sí hay evidencia de algunas construcciones sustentables de edificios, ¿cierto? De edificio, hay uno que le llaman edificio inteligente y hay otro, un edificio que se construyó totalmente en madera, que es un edificio que sacó un premio nacional en Chile de arquitectura, porque es sustentable, ¿ya? Pero no es un edificio a ver, no es un edificio que haya sido construido para la sustentabilidad, ¿ya? Fue algo como diríamos una coincidencia, ¿ya? Em, Operaciones sustentables dentro del campus, muy poco, ¿ya? Las remodelaciones de los edificios tampoco, muy poco, ¿ya? Lo que es energía, tampoco podríamos decir que hay sistemas de energía renovable, como por ejemplo paneles solares en los techos, por ejemplo, o las azoteas de los edificios, de las aulas de la universidad, que podría perfectamente incluirse, ¿cierto? Pero miren, eso pasa por un ámbito del dinero, ¿cierto? Por un ámbito de lo económico, ¿ya? En que obviamente la universidad no está preparada para hacerlo económicamente todavía, ¿ya? La movilidad, bueno, aquí la movilidad no depende mucho de la universidad y los viajes sustentables tampoco. Ya nosotros no tenemos movilización propia, uno toma acá, como se llama en Chile, una micro, ¿cierto? Que es un bus pequeñito, que hoy en día sí están incorporándose en lo que son los buses eléctricos, y lo que sí hay dentro de la universidad y que se pidió por mucho tiempo son los cicleteros, ya que son como casitas enrejadas
ya donde se guardan las bicicletas para que obviamente nadie se las robe, ¿cierto? Se cuidan mucho, tienen un numerito, están bajo techo, ya, y eso se ha ido incorporando hace ya un año que se está trabajando en eso, ¿ya? Pero cuando esto se aplicó, eso no existía, ¿ya? Entonces, por eso está en puntaje cero. Y los residuos, ¿cierto? En este caso, es lo que yo les decía, la disposición de residuos, lo que es la recuperación, la valoración de residuos, pasa por el acuerdo de producción limpia, que nosotros vamos en la primera etapa recién de lo que es el acuerdo de producción limpia, que es una certificación, ¿cierto? Acá en Chile, que seguramente en todo el mundo existe, pero acá nosotros es primera vez que estamos trabajando eso, ¿cierto? Em, pero en general todavía es muy desconocido. O sea, hay muchos en la universidad que no saben que existe un acuerdo de producción limpia. Ya nosotros vamos a la primera etapa, que es evidenciar más que nada la documentación que se va a hacer, pero que exista, por ejemplo, una bodega de acopio, ¿cierto? De, digamos, de orden de lo reciclado, eso no está, ¿ya? Bueno, lo que yo les fui conversando, ¿cierto? Está acá más bien, ¿cierto? Un poquito más detallado, pero no menor a lo que yo les hablaba, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hablábamos del sistema alimentario institucional, em, sí existe, digamos, lo que es una minuta, que obviamente para que sea cada vez más saludable la alimentación dentro de la universidad, ¿ya? Y sí hay un grupo de alumnos que durante algunos tiempos, ¿cierto?, han logrado trabajar lo que son los residuos orgánicos del casino, ¿ya? Con eso han ido generando cierto compost y han ido trabajando, ¿ya? Pero fíjense, eso es solo porque un grupo de alumnos, diríamos, está comprometido con el medio ambiente, ¿ya? Pero tampoco está reconocido, no existe eso, ¿ya? Y por lo tanto, no se evidencia como algo, diríamos, como un criterio de la universidad en apoyar esas actividades, ya esas acciones que son concretas, ¿ya? Bueno, y también, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos en el campus lo que es flora y fauna, también, ¿cierto? Hay muchos verdes y hay gente donde, ¿cierto? Uno se puede sentar, ¿cierto? Los pastos. Lo que tenemos mucho y que sí está identificado es, por ejemplo, la flora. Ya los árboles, cada uno tiene su placa, qué árbol es, ¿cierto? Y todo eso. Y eso se ha cuidado mucho, por ejemplo, tenemos unas secoyas, ¿cierto? Que obviamente no son endémicas de Chile, ¿ya? Pero que llevan muchísimos años ahí, ¿cierto? Y eso sí se cuida, ¿ya? O sea, existe, hace poco también me tocó plantar un arbolito de los árboles nativos de lo que en Chile el arrayán, ¿cierto? Lo que es el roble, el peumo, ¿cierto? Que son algunos árboles, digamos, el coihue también, ¿ya? Que, digamos, se plantaron en un lugar para tener esos arbolitos, ¿ya? Como también ir generando, digamos, lo que es el árbol nativo de Chile, ¿ya? Y en cuanto, como yo les decía, a lo que es la huella de carbono, no hay un compromiso todavía de lo que es la carbono neutralidad y la acción climática. O sea, se habla del cambio climático, ¿cierto? Pero nadie sabe cómo abordar el cambio climático, ¿ya? Es algo que todo el mundo, como yo digo, siempre hay una tendencia en moda, ¿cierto? Un concepto se vuelve moda, pero en general vamos al trasfondo de ese concepto, es mucho más, ¿cierto? Es mucho más profundo y mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos, ¿cierto?, la acción por el clima, que estamos hablando de una ODS, ¿ya? Em, ¿Cómo consideramos medidas de mitigación, ¿cierto? Entonces, ahí falla, ¿cierto?, lo que hablamos de lo que es la cultura sustentable, ¿ya? Y las construcciones en general, ¿cierto? Como yo les decía, hay una buena mantención de, digamos, de algunos edificios, pero también ha habido muchos problemas con las construcciones, porque las construcciones no las pensamos sustentables, en general se construye nada más, ¿ya? Y cuando se construye según el ofertor, ¿cierto? Más, digamos, económico,
y no siempre ha salido bien. Puedo decir que la construcción de edificios en la universidad quizás no son los más idóneos para todo lo que es el cambio climático hoy en día y se nota ya en ámbitos de, por ejemplo, de lo que es la calefacción, ¿cierto? El ahorro de energía, ya lo que es, por ejemplo, si es térmico o no, si se guarda el calor o no, si es fresco en el verano, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas no se piensan, ¿ya? Entonces no se construye con sustentabilidad. Y yo creo que eso no es culpa solo de digamos, nosotros que estudiamos esto, ¿cierto? Como universidad, sino que eso puede pasar en cualquier parte de Chile, ¿ya? Em, por lo tanto, tampoco hay una incorporación de criterios de la sustentabilidad de lo que son los edificios, ¿ya? Y la energía, bueno, como yo les decía, acá no hay evidencia, no hay existencia, no se ve tampoco eh, y tampoco la variación del consumo, no ha habido variación, en la verdad. Ya no hay un ahorro de energía en acá, no es lo que es agua, lo que es electricidad, ya, porque ¿cómo lo hacemos si no generamos eficiencia energética? ¿Ya? Y bueno, y la movilidad, lo que yo les decía, en general se están implementando hoy en día recién, ¿cierto? Acciones para que sea más sustentable lo que es la movilidad, ¿ya? Y los residuos, como yo les decía, también lo mismo. O sea, solo desde como el 2022 se encontró quizás como una pseudo actividad, digamos, de recolectar papeles y cartones, ¿ya? Pero fíjense que eso fue una acción que se le ocurrió a una administrativa y que dijo el que quiere, digamos, tenga pilas en la casa, traiga las pilas y nosotros como facultad las, ¿cierto? Las recolectamos y vemos qué hacemos con las pilas, ¿ya? Y hay otra facultad que lo que hace también es un administrativo que junta los cartones y los papeles, ¿ya? Pero son, como les digo, acciones individuales no reconocidas a nivel institucional, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nos queda la última, que es la vinculación, ¿cierto?, con el medio y la responsabilidad social, ¿ya? Aquí ya podemos saber algunas, por ejemplo, lo que es las alianzas por la sustentabilidad, ¿cierto? Seguimos en varias cero, pero por lo menos tenemos el plan de vinculación con el medio nacional, ¿cierto? En este ámbito, ¿ya? A través de universidades y otras instituciones, la vinculación con instituciones de educación superior, ¿ya? Lo que es la inclusión hoy en día, ¿cierto? Ya hay becas de eso. En ese tiempo también estaban las becas y los programas de inclusión. Sí hay un programa de inclusión, ¿ya? Pero el problema es cómo se aplica o si se aplica o no, ¿ya? En lo que es perspectiva de género y diversidad sexual, sí encontramos unos protocolos de perspectiva de género, ¿ya? Que hoy en día sí está desarrollado, pero también es como, diríamos, poco difundido, ¿ya? Em, la mayoría de los administrativos, funcionarios no académicos y los académicos conocemos esos protocolos, pero no así los estudiantes, ¿ya? Entonces, la promoción interna existe, ¿cierto? Pero quizás puede ser un poquito frágil en este ámbito. Y el trabajo justo solo encontramos que existen los contratos, ¿cierto? Y los subcontratos, ¿ya? De lo otro, en general no se ha medido. Entonces, por ejemplo, en las alianzas por la sustentabilidad, ¿cierto? Tenemos que, existe, por ejemplo, un plan de vinculación a medio nacional que se hace con la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que se hace todos los años, y se vinculan todos los colegios de Chile, entre los colegios privados, ¿cierto? Y los públicos, ¿ya? Y se invita, digamos, a todos, es un gran evento que se hace durante una semana, y como les digo, vienen estudiantes de enseñanza media, como se les llama acá, ¿cierto? Vienen, digamos, a mostrar lo que ellos están trabajando dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y luego tenemos algunos vínculos con también, se generan algunas actividades con la Cámara de Producción y de Comercio, ¿ya? Y luego la vinculación de instituciones superiores, bueno, ahí como yo les decía, hay una vinculación a través de los diplomados en conjunto
hay un seminario igual que se genera, que se hace en 3 universidades, y lo otro son los intercambios de alumnos entre distintas universidades de Chile. En cuanto a la inclusión, ¿cierto? En este caso vemos que sí existen becas, por ejemplo, las becas para lo que se hizo para la pandemia, tuvimos un gran problema porque nosotros no teníamos desarrollado la conectividad. ¿Ya? No teníamos, diríamos, teníamos plataformas, ¿ya? Toda universidad los tiene. El problema es que nosotros no teníamos cómo conectarnos en videoconferencia, ¿ya? Y eso se tuvo que hacer rápidamente, ¿ya? Que yo creo que les pasó a todas las universidades, pero específicamente a nosotros porque nosotros vamos muy atrasados en lo que es Internet, lo que es la conectividad, ¿ya? O lo que es el trabajo, diríamos, en línea, ¿ya? Entonces aquí se tuvo que generar muchas becas para los alumnos que no tenían internet. Entonces la universidad, a todos los alumnos de la universidad que no tenían internet y que vivían muy lejos, muy, digamos, en ámbitos geográficos muy difíciles de llegar, se les tuvo que pagar internet. Se les pagó durante, digamos, toda la pandemia, ¿ya? Y fue totalmente gratis para los estudiantes. Y todavía en algunas cosas sí se generan esas becas, ¿ya? Y se les entregó un chip para que ellos pudieran tener cierto siempre conectividad y la universidad las pagaba, ¿ya? También se les pasó computadores porque los que no tenían computador, bueno, la universidad en cada facultad prestó sus computadores a los alumnos que no tenían computador, ¿ya? Y bueno, existen también lo que son las becas de alimentación, las de movilización, de residencia, de fotocopia, ¿cierto? Hay muchas becas que da la universidad por ser una universidad estatal, ¿ya? Y los programas de inclusión tienen que ver principalmente, ¿cierto?, con los talleres de inclusión que se hacen, pero que son muy, muy, muy poquitos durante el año. Uno más no, ¿ya? En cuanto a la perspectiva, ¿cierto?, de género y diversidad sexual en este caso, ¿cierto? Están, digamos, solo los planes de protocolo de perspectiva con lo que es de género que se hizo una biblioteca feminista dentro de la universidad, ¿ya? Que es creada por mujeres autoconvocadas, se llama, ¿ya? Luego también se capacitó a entrenadoras de ramas deportivas, ¿cierto? Para los temas de género, ¿ya? Y además, también en la promoción interna, ¿cierto? Se han generado, digamos, distintos seminarios con perspectiva de género y violencia contra la mujer, ¿cierto? Para que la gente y la comunidad vaya conociendo, ¿cierto? Ese ámbito, ¿ya? Entonces, acá en el trabajo justo, solo tenemos que obviamente hay contratos de personal a planta y contrato honorario, ¿ya? Eso es lo que funciona, son los dos ámbitos, aunque hoy en día se ha tratado de ir generando concursos para los contratos honorarios para que pasen a planta o a contrata que se llama, ¿ya? Porque en el ámbito público es la realidad de Chile que existe muchísimos funcionarios, ¿cierto? Que solo está a honorario y que ha estado durante muchos años a honorario. Ya entonces la universidad quiere ir terminando con eso, pero eso empezó recién este año, ¿ya? Y los subcontratos, que son los de contratos honorarios también que desde una institución o de una consultora llegan, ¿cierto?, a la universidad, ya para algunos proyectos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿cierto? Nuestro puntaje final es muy poquito, ¿cierto? La universidad sí tiene fortaleza en lo que es la gobernanza, el seguimiento, ¿cierto? Pero no existen informes ni transparencia con respecto a esos, por ejemplo, convenios colectivos, certificaciones, que este año recién se creó una página para saber cuáles son los convenios a nivel mundial, ¿cierto? Y a nivel nacional, ¿ya? Em, en lo que es, ¿cierto?, la cultura, la academia y el campo sustentable, ¿cierto? No se han realizado encuestas de percepción como para saber si existen estas cosas, ya estas actividades. Tampoco se han implementado iniciativas educativas como para ir fortaleciendo esa oferta académica, ¿ya?
Y como les digo yo, el parque urbano, que es la que posee 53 iniciativas, pero solo está en etapa de diseño. De hecho, llevamos al menos 3 años en etapa de diseño. Ya, y de encuesta, y de lo que le gusta o no le gusta, que cómo le gustaría que fuera a la universidad, un montón de cosas. Ya, por lo tanto, recién estamos en el diseño, todavía no terminamos en eso. Ya, y en cuanto a la vinculación, sí, obviamente existe la presencia, ¿cierto?, de, digamos, de algunas inclusiones, ¿cierto?, en esos ámbitos. ¿Ya? En cuanto a la relación que pueda haber, ¿cierto? En este caso, nosotros esperábamos que, por ejemplo, en gobernanza y seguimiento estuviera la ODS 11, ¿cierto? Que son las comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? En la 10, reducción, ¿cierto? De las desigualdades, la equidad de género, pero solo obtuvimos las ciudades y comunidades sostenibles, ¿ya? Que es la que se relaciona y la que se encontró. En participación, ¿cierto? Tenemos lo que es la paz, justicia, ¿cierto? Instituciones solidarias, ¿ya? Y luego lo que es vinculación, que fue la otra dimensión que nosotros encontramos, ¿cierto? En este caso, vemos que está la 17, que son, digamos, en este caso la 17, ¿cierto? Que tiene que ver las alianzas con los objetivos, ¿cierto? De desarrollo sostenible, las comunidades, ¿cierto? Ciudades y comunidades, lo que es inclusión, que educación de calidad, obviamente porque es una universidad, ¿cierto? Que tendría que tener lo que es educación de calidad, ¿ya? Y también tenemos lo que es la reducción de desigualdades, pero solo encontramos, ¿cierto? Digamos, que cumpla con las metas, ¿cierto? Lo que es la educación de calidad. Dentro de la perspectiva de género, obviamente la equidad de género, ¿cierto? Y luego en trabajo justo, lo que es el trabajo y decente y crecimiento, que es el lado de ese 8, ¿ya? Y como si ustedes se fijan, tienen el numerito abajo y ese numerito, estos numeritos, ¿cierto? Dan, digamos, la meta. O sea, no son varias metas. Ya recuerden que las ODS tienen son 17 principios y 169 metas que cumplir. Entonces, son muchas metas en cada una de estas ODS y en el ámbito, en alguna de ellas, ¿cierto? Se incluye una o dos metas. ¿Ya? En cuanto a lo que es la hoja de ruta que nosotros generamos con todo esto, ¿cierto? Era principalmente para que la gente, o en este caso, el departamento que trabaja lo que es la red de campus sustentable o lo que es el modelo RECIES, ¿cierto? En gobernanza y crecimiento, obviamente debe implementar políticas de diversidad sexual, ¿cierto? Diseñar políticas de inclusión, vincularse con la comunidad local, ¿cierto? Implementar políticas de sustentabilidad, obtener mejora de la sustentabilidad, mantener actualizado todo el sistema, ¿cierto? De datos, ¿ya? La cultura sustentable, en este caso, incorporar también programas de sostenibilidad, ¿cierto? En este caso, percepción también de la comunidad, en lo que es academia, incorporar cursos introductorios de sustentabilidad, hay que hacerlo obligatoriamente, ¿ya? Capacitar al personal de instituciones en lo que es la sustentabilidad, no solo un departamento, incorporar programas de carrera pregrado y posgrado, ¿cierto? La sustentabilidad e incorporar programas de apoyo y difusión de la sustentabilidad. Y además en la gestión de campos sustentables, ¿cierto? En este caso es generar una gestión integral del agua, ¿cierto? Incorporar un plan de recurso hídrico anual, ¿cierto? Una vez al año, al menos tener un reporte, ¿cierto? De huella hídrica, generar también diagnósticos y mejora de los servicios con respecto o basados en la sustentabilidad, ¿cierto? Medidas para proteger la flora y la fauna, seguimiento de los procesos, ¿cierto? Generar construcciones sustentables, incorporar sistemas de energía, ¿cierto? Incorporar puntos verdes, ¿ya? Y reducir, obviamente, todo lo que se utiliza, la gestión de residuos, que es súper importante, ¿ya? Y luego tenemos en lo que es medio y responsabilidad social, ¿cierto? Lo que es vinculación con el medio, la participación de las políticas públicas, plan de vinculación con el medio local, específicamente donde estamos insertos nosotros, que es un valle, de hecho se llama Valle Nunguén, ¿ya? Vincularse con las ONG, que es muy importante hoy en día porque son un ente muy bien evaluado por la comunidad, ¿ya?
en el sentido de que los que son específicos saben mucho y no todos tenemos esos saberes, ¿ya? Vincularse con toda la institución, o sea, todos los grupos de stakeholders que están en la universidad, una gestión justa, ¿cierto? Evaluación de la satisfacción laboral y generar sindicatos, porque eso no está, ¿ya? Entonces, las conclusiones nos llevan a que tiene una puntuación baja la universidad, eso es lógico, o sea, después de lo que yo les mostré, y que hay que evidenciar la necesidad de cambios, ¿cierto? Estructurales. El puntaje fue de 14,69, ¿ya? La limitación es que está basado únicamente en información pública disponible que tiene la universidad y otras cosas que nosotros buscamos externamente. Y en este caso, ¿cierto? Hay una brecha en lo que es la hoja de ruta que busca cerrar, ¿cierto? Bajo acciones que sean concretas, no que sean, ¿cierto? Solo escritas, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a lo que es la situación actual para requerimiento de la certificación, las fuentes de datos, como les decíamos, es pública limitada, la web de la UBB, los correos institucionales, ¿cierto? Otro tipo de documentos, memoria, y necesitamos más información interna de todos los organismos específicos que nosotros hemos ido nombrando acá, ¿ya? Alcance, diagnóstico externo basado en disponibilidad inmediata con respecto a esto y hay que generar una participación profunda y activa de todos los organismos, ¿ya? Y el estado en el cual está, ¿cierto? El puntaje es bajo y faltan reportes públicos de sustentabilidad que no existen. Por lo tanto, hay que evidenciar un compromiso real y transparencia mediante reportes, ¿ya? Por tanto, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Sobre las limitaciones que tenemos de la información pública, la brecha que es superar, ¿cierto? Los datos internos y reportes formales y solucionar, ¿cierto? Cómo implementar esa hoja de ruta y el compromiso con toda la, digamos, comunidad para certificarnos como un campo sustentable, ¿ya? En este caso, hay que profundizar en los datos, esos datos ocultos que nosotros no tenemos. No tenemos acceso porque no nos permitieron, ¿ya? Esas fueron grandes limitaciones de nosotros. No nos permitieron, en algunos simplemente departamentos o facultades no nos recibían, que por qué estábamos haciendo esto, ¿cierto? Entonces, la universidad tiene una cultura de cómo guardarse las cosas, como diríamos un egoísmo, ¿cierto? Que a nadie le sirve, si en realidad esto es para, ¿cierto? Tratar de ir mejorando, ¿cierto? En el ámbito de la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que integrar ese compromiso, ¿cierto? De académico, estudiante, ¿cierto? Funcionario, y no que sea parte solo de un departamento. Que a todo esto, el que tiene este departamento en la universidad son administrativos que no tienen que ver con sustentabilidad y que no manejan el tema de la sustentabilidad, lamentablemente, ¿ya? Solo fueron nombrados porque era parte del ámbito de recursos humanos, nada más que eso, ¿ya? Y obviamente subsanar ¿cierto? Todas las debilidades detectadas. Gracias, muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado. Muchas gracias a la doctora Karina Aires Krause Martínez por esta ponencia, propuesta de una hoja de ruta basada en criterios del modelo RECIES y ODS para un campus sustentable en la Universidad del Biobío en Chile. De antemano, una disculpa, hace un momento se dio lectura erróneamente a un título, pero bueno, Sí. estamos en esta precisión. Bueno, pues les recordamos que a través de el chat, levantando la mano en la plataforma o quienes nos siguen a través de Facebook, pues pueden realizar sus preguntas a este respecto. Ya tenemos varios mensajes de felicitación por esta ponencia excelente e interesante. Pues seguramente muchos quienes laboramos en universidades en distintos países, seguramente nos identificamos con algunas circunstancias que también ocurre allá en Chile. Bueno, hay una primera pregunta, este, de Aida Ingrid Martínez Barreto. Dice, ¿la universidad tiene algún comité? No sé si se refiere a algún comité
relacionado con el tema que se tocó o si pudiera precisar a qué tipo de comité se refiere. Bien, bueno, aprovechando el uso de la palabra y en lo que vamos iniciando esta... Ah, ok. Bueno, para que active el micrófono, le voy a dar el permiso. Adelante a Aida Ingrid Martínez Barreto. Dale, muy buenas tardes para todos y todas. Me presento, yo les hablo de la Universidad Cooperativa en Colombia. Doctora Karina, muchísimas gracias por compartir este espacio y esta experiencia. Eh, Creo que es una situación y una dinámica que se presenta en diferentes universidades a lo largo y ancho del mundo, donde personas que estamos comprometidas con lo ambiental, pues como que estamos ahí andando y andando y a veces se encuentran con este tipo de situaciones. Bueno, le pregunto si allá en la universidad hay algún tipo de comité. Aquí nosotros tenemos en la sede donde yo estoy, hay varias... Hay varias sedes aquí en el país de la Universidad Cooperativa, pero en la sede donde yo estoy, hay un comité y ese comité está conformado por el director de acá de la sede, por la subdirectora, por el comité académico, eh, digamos, por instancias también de proyección social, de una persona encargada de la parte, pues, de gestión ambiental. Pero no hay lo que tú decías, docentes. Yo soy docente, no estoy en ese comité, pero sí represento a la universidad en unas redes a nivel municipal donde hacemos este tipo de actividades y gestiones ambientales. Aquí, digamos que en ese comité se representan, se unen las dinámicas, se participa y se trabaja y se habla en función de ese plan de acción que tiene la universidad y la sede específicamente en términos de lo ambiental. A eso me refería si de pronto allí en la universidad no tiene un comité donde pueda articular e incluir a varios profesionales eh, para poder mover esa dinámica que su merced necesita. O de pronto jalar también dentro de esa dinámica a estudiantes que les interese el tema y a docentes, porque a veces creo que a veces quienes movemos esa dinámica también somos los docentes interesados en lo ambiental. Muchas gracias, Aida. Sí, mira, como tú lo explicas, creo que está mucho más desarrollado en tu universidad que en mi propia universidad. La verdad, ni siquiera existe un comité. Lo que pasa es que lo que se hizo en el momento, cuando se propuso, digamos, generar el parque urbano, se nombró a la gente que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos. Y ahí se hizo un grupo de gente en la cual está manejando esto, ¿ya? Ahora, sí han existido, diríamos, y se nota, ¿cierto? Los conflictos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, el otro día se estaba votando por que fuera un portal verde, digamos, porque vamos a cambiar como la entrada de la universidad, pero que sea, digamos, hacia el ámbito de la sustentabilidad. Pero no le preguntaron a ningún arquitecto o profesor de la universidad. Y la Universidad del Biobío durante muchos años ha sacado los mejores arquitectos de Chile. De ahí vienen, en premios nacionales y todo, pero a ellos nunca se les ha preguntado, nunca se les ha incorporado. Tampoco se nos ha incorporado docentes como nosotros. Yo llevo como, a ver, 30, 40 proyectos de sustentabilidad que lo han hecho los estudiantes, que son muy buenos para mejorar la universidad de gestión de eficiencia energética, huella del agua, barrios sustentables, lugares que han sido abandonados dentro de la universidad, cómo recuperarlos, pero eso no se da. Entonces, de hecho, yo te puedo decir que ni siquiera sé quiénes son las personas que están manejando esto. No se sabe. ¿Ya? No existe ojalá existiera un comité como tal, ¿cierto? Donde estuviera, no sé, un representante de la rectoría, un representante de investigación, representante o representantes de cada una de las facultades, ¿cierto? En el cual tenemos esa área de investigación, estudiantes también, porque ellos sí son entusiastas, ellos sí hacen muchas cosas. El problema es que no se toman en cuenta y como tú dices, como ya, como esta gente como está ya, así como en el último grado, diríamos.
pero no es importante quizás, y solo ahora recién se está tomando en cuenta simplemente porque, como te digo, todas las universidades están entrando a este ámbito, a este circuito, y la universidad, si no entraba, se quedaba muy atrás. O sea, ya lleva por lo menos yo creo que 10 años de atraso en lo que es en este ámbito. Entonces, ahora lo está haciendo todo rápido, ¿cierto? Y lo está incluyendo, pero de una forma en que solo encuestas, responder una y otra vez qué te gustaría, qué esto, te mandan, por ejemplo, em, no sé, una foto, elige esto, no sé, de distintas cosas, pero eso es todo. Nunca nos han enviado, digamos, alguna invitación a la gente interesada, que ellos averigüen quiénes son los profesores, ¿cierto?, que trabajamos en estos ámbitos, no está. Y yo creo que funciona en todas partes igual, ¿sí? No es una cosa que se dé solo aquí, ¿ya? Pero un comité que uno lo conozca como tal, ¿cierto? En el cual uno pueda acudir y dar sus ideas, no está, lamentablemente. Muchas gracias, doctora Karina. Bueno, voy a dar lectura a otra pregunta que tenemos aquí a través de la plataforma de Iris Guadalupe Cosío Pérez. Primero la felicita por esta ponencia y dice, poner en práctica la sustentabilidad entre las universidades es un reto porque debe haber un trabajo arduo de concientización sobre la cultura de la sustentabilidad. Como bien comenta, puede haber esfuerzos aislados que no se socializan al interior de las universidades. No sé si gusta agregar algo a este comentario, doctora. Sí, lo que pasa es que es un camino largo, porque esto no empezó ahora. Y la gente que como que piensa que lo del cambio climático surgió ahora. Lo que es la contaminación del medio ambiente o cómo está el planeta comenzó ahora. Las inundaciones comenzaron ahora. Entonces, la adaptación de nosotros va a ser como muy difícil. O sea, todavía no vamos hacia, ¿cierto? Entender que lo que primero el cambio climático. ¿Qué es lo que es la sustentabilidad? O sea, la sustentabilidad es un concepto muy, como diríamos, superficial, por lo menos acá en Chile. Yo lo veo así. Lo veo con los estudiantes, lo veo con los profesores. Los profesores creen que es una moda, los académicos, entonces, ¿qué hacen? Hacen, por ejemplo, una investigación y al final le ponen en esa investigación, cualquiera sea, eh, sostenible, negocio sostenible, no sé, agricultura sostenible, pero ¿estamos realmente trabajando la sustentabilidad, la sostenibilidad? No lo creo. No creo y menos en una universidad que es tan diversa. Y nuestra universidad tiene mucha carrera ingenieril, mucha carrera masculina. Entonces, siempre hay como un lado A y un lado B. El lado B es las carreras menos importantes para la universidad y el lado A son las carreras de ciencias duras. Entonces siempre hay como, se nota como quizás una distancia y una brecha entre los mismos, incluso los mismos académicos, en despreciar en algunas cosas. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Muy difícil, como dice ¿cierto? La persona que preguntó, tratar de integrar esto y hacer entender. eh, que en esto se lleva años de estudio también, entonces es como muy, muy complejo. Y ojalá, bueno, con el conocimiento, con las capacitaciones, se vayan integrando, pero no sé qué tan bien, si se pueden integrar, pero que también lleguen a ser practicables, porque esa es la otra, ¿cierto? Generar un reporte, entregar un informe, publicarlo, se ve bonito, pero a la práctica ya es un poco más difícil. Muchas gracias. Ahora tenemos la mano levantada de Juan Carlos Delgado Vargas, a quien se da el micrófono. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Me gracias. escuchan? Sí, Bueno, yo le hablo aquí de mi país, Costa Rica. Muy interesante lo que estaba explicando un poco con la sostenibilidad. Vamos a ver,
interiorizar, eso sería como, perdón, una cultura que eventualmente la parte académica o la parte civil tiene que realizarla. Un poco con lo que usted habla también, vamos a ver, eso de los reportes, vamos a ver, como indicador para la sostenibilidad, también tengo que eventualmente ir midiéndola con el tiempo, cuánto está calando. Es muy difícil o muy complicado que a corto plazo la gente lo entienda. Entonces, más que todo sería Claro, como la reflexión, porque vamos, ¿qué hago yo vamos a ver, tener una campaña, indicarle a todo el mundo, pero si no tengo, vamos a ver, indicadores, medición de eventualmente lo que está sucediendo alrededor de esa campaña o esa situación, de no lo puedo medir. Y es un poco con lo que usted al final está hablando, con los reportes. El reporte por sí no habla solo, no habla nada. También tengo que ir al campo para verificar que las personas eventualmente o conceptualmente lo estén aplicando en todos los ámbitos, porque la sostenibilidad es parte ¿cómo se llama?, del principio de todo económico. Y hay normas internacionales ahorita que están aplicando que todas las empresas tienen que ser sostenibles en el tiempo, en cuanto a la parte ambiental, la parte climatológica, la parte de inversión que están haciendo con la sociedad, pero eso se implementa también en la parte contable. Es que yo soy contador, entonces eso también la empresa tiene que claro, visualizarlo en su estado financiero. Estoy un poco con lo que dice usted con la parte académica. claro, justamente. Súper importante lo que dice usted porque la verdad es que todo es como se describe, ¿cierto? Por ejemplo, las ODS son 17 principios, ¿cierto? 169 metas, pero ahí vemos cómo cada empresa, por ejemplo, aplica la ODS. La universidad ahora está haciendo seminarios, cosas de la ODS, y sabiendo que yo, por ejemplo, la gente que me conoce sabe que yo soy experta en eso, trabajo en eso también. Eh, pero nunca me llamaron al seminario. Y doy el ejemplo, ¿cierto? Pero cuantificar, porque eso es otra cosa, ¿cierto? Cuantificar, cómo cuantificamos y vemos realmente esos números, esos porcentajes, si realmente se están dando esas metas. Entonces, ¿qué pasa? Con las ODS no se pueden cuantificar. Yo hace poco generé un instrumento que sí cuantificamos, pero nos costó mucho con las empresas en que contestaran, ¿cierto? Para ver si realmente se cumplía o no se cumplía eso, ¿ya? Y eso es lo que pasa hoy en día con todos los activos intangibles. ¿Cómo yo los cuantifico? ¿Cierto? Entonces ahí es donde se complica la cosa. Y entonces ahí uno tiene que generar indicadores para poder medir efectivamente, ¿cierto? Porque ¿cómo medimos, por ejemplo, las ODS? Y ahí es donde se ha creado un nuevo concepto, ¿cierto? Que es el greenwashing, ¿ya? Que es el lavado de imagen, o sea, yo reporto, digo que hago esto, que ayuda a la comunidad, ¿cierto? Que aplico la ODS cero hambre, ¿cierto? Que alimento a la gente, que genero energía, que no contamino, ¿cierto? Que soy una pesquera que no contamina el mar, por ejemplo, yo cumplo con esta ODS, pero efectivamente se cumplen. Yo creo que de todo lo que se escribe y todo lo que se reporta, puede haber un 20% que se cumple y lo otro no se cumple, porque no tenemos evidencias de cómo se hizo, ¿cierto? Entonces, para eso hay que controlar, hay que fiscalizar, ¿cierto? Para que se pueda, digamos, ir viendo realmente y sí certificar realmente a las empresas que lo están haciendo. Lo que pasa es que el ámbito de la sustentabilidad, el ámbito de la responsabilidad social empresarial, el ámbito de la gestión ambiental, no son obligatorios para muchos países. Entonces, como no son obligatorios, son voluntarios para las empresas y para las instituciones. Por lo tanto, el que quiere las toma. Y por eso mismo se celebra que se tome voluntariamente, porque también hay que invertir. Entonces, muchas empresas no lo hacen porque dicen, esto me va a salir dinero, ¿cierto? No puedo gastar en esto, pero la verdad no es así, hay muchas cosas que sí lo podemos hacer, ¿ya? Pero cuando no se conoce el tema, es difícil que se puedan declarar, ¿ya? Entonces, todo tiene que llevarse a la cuantificación, si no sabemos si efectivamente se va a poder, ¿cierto? Generar. Y lo otro es que evidenciar, ¿cierto? Con números que realmente cumplimos 90% o cumplimos en un 10% y qué es lo que vamos a mejorar, ¿cierto? Y eso es por falta de fiscalización.
en realidad. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Jesús Adrián González Vega, quien también la felicita y dice que él es de la agrícola. Dice, le dan importancia a la sustentabilidad hasta el final, queriendo remediar todo de la noche a la mañana de la parte sustentable. Disculpe, Juan Carlos, doctora, una consulta, perdón, en modo vamos a ver, bueno, en Costa Rica nosotros, como dice usted, es voluntario, nosotros tenemos zonas francas y eventualmente en esas zonas francas se instalan generalmente empresas fuera perdón, son de ámbito internacional, más que todo aquí lo que son producción de aparatos médicos. Son voluntarios, eventualmente si ellos quieren tener aquí, se les llama bandera azul, es un plus que debe tener también la empresa. Pero digamos, a la hora, pero usted en su campo tiene más experiencia, a hacer indicadores, no cuantitativos, sino de cualitativos, Mm. lógicamente, preguntándole alrededor de las personas que están en ese ámbito, de cómo perciben ellos el servicio de esa parte de sostenibilidad, es válido. Y más bien, gracias. Gracias, Juan Carlos. Claro, el ámbito cualitativo es otra solución. Quizás va a ser un poquito más lento, ¿cierto? Pero es mucho más certero, porque el ámbito cualitativo nos lleva a tener que hacer entrevistas y trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, ir a los lugares, preguntar a la gente, ¿cierto? Y eso puede llevarnos, no sé, unos 3 años de recopilar información para poder lograr saber cuál es la percepción, ¿cierto?, de la gente, de las comunidades y cómo, ¿cierto?, lograr compilar toda esa base de datos con preguntas que son entrevistas personales, ¿ya? Entonces, por eso es que generalmente las investigaciones se trata de hacer un ámbito cuantitativo, o sea, primero una encuesta, ¿cierto?, en que podamos aplicarla y luego generar el método cualitativo en unas cuantas entrevistas, ¿cierto? A quizás actores claves para poder generar, digamos, un contraste de, digamos, de las respuestas, ¿cierto? Y ver si podemos hacer una comparativa, ¿ya? Y cualitativo es como, es lo que más, o sea, es lo que menos se aplica hoy en día, es mucho más difícil a pesar de que no es tan estructurado como generar un instrumento con indicadores para poder medir que hacer una entrevista personal, porque obviamente pueden ser horas de preguntas, unas 2 horas por persona. Imagínense lo que eso en un día, ¿cierto? Y cuánta cantidad de personas voy a necesitar yo, actores claves principalmente, para ir generando y después compilar cada una de esas respuestas abiertas y opiniones sin tener que dejar a ninguna opinión afuera, ¿cierto? Entonces es complejo, pero sí se puede hacer, pero eso lleva mucho tiempo. Estos estudios en general, ¿cierto? Si uno quiere ir como más allá, por ejemplo, si esto lo aplicáramos en la universidad con entrevista, por lo menos un año de pura entrevista, ¿ya? Porque en una universidad es inmensa, ¿cierto? Una universidad, nosotros no somos tan grandes pero debemos ser unas 15.000 personas. Entonces, 15.000 personas, ¿cierto? Como para ir viendo a qué actores claves tengo que llegar y que me respondan y que me quieran recibir, ya es complejo. Pero sí se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta relacionada con las dificultades de acceso a la información que tuvieron. Al ser la Universidad del Bío una universidad pública, ¿no son aplicables leyes en materia de transparencia que en determinado momento puedan obligarla a entregar cierto tipo de información? Ah, sí, sí. La verdad hay una ley de transparencia aquí, em, pero creo que sería como bastante complejo llegar a eso, porque yo creo que uno pasaría a llevar, a ver, las universidades estatales en Chile son muy políticas. Entonces,
siempre hay, a ver, cargos de confianza en los cuales el llegar arriba cuesta mucho. O sea, quizás uno puede ir escalando, ¿cierto? Para llegar, digamos, a conseguir la información, pero siempre hay alguien que te frena y eso nos pasó a nosotros. O sea, nosotros podíamos llegar, por ejemplo, a las asistentes ejecutivas que se les llama acá, que son las secretarias, ¿cierto? Que son las que mayor información manejan. Ellas siempre manejan todo, de verdad, saben mucho. Entonces, uno llega ahí, pero si la secretaria no te deja pasar más arriba, hasta ahí llegó, digamos, la cuantificación. Y si nosotros vamos y ocupamos, ¿cierto?, nuestro derecho de la ley de transparencia y vamos a la página, ¿cierto?, para pedir información, yo creo que sería un tremendo conflicto que se armaría. O sea, el por qué se hizo, por qué nos pidieron información, por qué usted no vino acá y pidió información, ¿cierto? Y menos, por ejemplo, una estudiante tesista. O sea, se encontraron con muchos administrativos que la verdad las trataron muy mal y con desconfianza. Entonces, igual es complejo en una universidad por quizás la cultura que pueda tener una universidad, quizás no de entender el servicio, yo siempre digo el servicio que se le debe dar a un estudiante, porque una universidad siempre se debe, por ejemplo, a un estudiante, o sea, si un estudiante no se matricula, si no paga una cuota, ¿cierto? Si no tiene beca, nosotros no tenemos sueldo, o no trabajaríamos en una universidad si no es por los estudiantes. Entonces, la cultura del servicio creo que ahí falla un poquito, ¿ya? Al determinar que, como todo siempre, es algo que, ¿por qué me hacen esa encuesta? ¿Es algo malo? ¿O van a hacer algo negativo? ¿O van a hacer algo en contra de la universidad? ¿Cierto? Entonces, eso pasa mucho. Y ha sido no solo esta vez, sino que han sido varias veces en cosa de tratar de ayudar y de investigar, uno no puede llegar más allá lamentablemente. Y más ahora que la universidad tiene una crisis económica en la cual fue cuestionada, entonces entró, ¿cierto? Digamos, eso llevó a que a nivel nacional se enterara y saliera en la televisión nacional y eso fue un escándalo para la universidad. Y entonces todos se pusieron a averiguar que quién había sido. O sea, fue el escándalo, pero eso en realidad estaba pasando. Entonces, esa cultura de esconder, de tenerlo todo en secreto, es difícil romperla, esos paradigmas que se dan digamos, las instituciones. Muchas gracias, doctora. Sin duda, grandes retos por delante, como ya lo oímos, no solamente para las universidades en Chile, sino pues en general en los países de América Latina. Bueno, pues con esto vamos llegando al cierre de esta gran sesión que hemos tenido. Agradecemos a la doctora Karina Aires Krause Martínez por este panorama que sin duda sobre la hoja de ruta para la sustentabilidad en campus universitarios. Y bueno, pues antes de cerrar, pues le pedimos un mensaje a manera de reflexión final, doctora. Adelante. Muchas gracias, primero por haberme invitado, segunda vez que estoy presente en esto y me gusta mucho compartirlo porque conozco otras realidades de otros, ¿cierto? De otras personas en otros países, que es muy interesante. Me ha permitido conocer gente de afuera muy interesante, con distintas visiones, y que es importante que de repente seamos valientes en hacer este tipo de investigaciones, que a veces cuesta mucho, pero al menos llegar a una, no sé, a un diagnóstico de estas cosas, que y encuentro que sí se pueden convertir en grandes instrumentos, quizás de diagnóstico para la misma universidad, aunque ellos no lo quieran, ¿ya? Y les agradezco mucho todas sus opiniones, que les haya gustado, les agradezco mucho, ¿ya? Em, Se quiso hacer algo, ¿cierto?, que nos costó mucho, sencillo, pero la verdad que tiene una profundidad mucho más allá de lo que uno puede digamos, hacer. Así que si ustedes están en investigaciones o de guía en tesis, estos temas son súper interesantes como hacerlo, ¿cierto? En el ámbito de la sostenibilidad, ir mucho más allá, ¿cierto? Descubrir qué pasa
en los ámbitos de la educación, ¿cierto? ¿Qué pasa con todo lo que hoy en día se está dando en el ámbito de la sostenibilidad, que es muy importante, y no, ¿cierto?, ir hacia una tendencia de moda, ¿ya? Y eso. Muchas gracias por su atención.